Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Y hoy vamos a la tercera predicación, al tercer sermón, al tercer mensaje de la serie de mensajes Elige hablar vida. Dilo conmigo, elige hablar vida. Y hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de las características que tiene la persona o las actitudes que tiene una persona que se queja o que murmura. Y hoy vamos a hablar a la iglesia de lo que la crítica destruye. Le digo que mientras estudiaba este mensaje y lo repasaba el viernes, me gusta ir leyéndolo, voy meditando, estudiando la escritura. Ayer volví a meditar sobre él, esta madrugada otra vez. Cada vez que lo leo me da este temor, ¿verdad? De todo lo que las palabras que nosotros creemos que se las lleva el viento, no es así. O sea, el poder que hay en nuestros labios, eso cada vez me hace más consciente. Y cuando no hay nadie que podamos decir, mira, nunca hemos cometido esto, caímos en el error. Pero cuando cometemos inmediatamente hablamos de más o nos quejamos, el Espíritu empieza a hacer una convicción dentro de nosotros. No, elige hablar vida. Y vamos a hablar hoy, ¿verdad?, sobre lo que la crítica destruye y las porciones o los textos bases. Le vamos a invitar que usted marque en Números. Hemos estado en ese libro y vamos a ir a Judas. Judas es un libro que es solo una epístola, una carta que solamente tiene un solo capítulo del Nuevo Testamento. Pero nos vamos a basar en el libro de Números 13 y Números 14. Y quiero decirte que toda decisión tiene un precio. Todo lo que tú decides tiene una consecuencia. Algunas decisiones cuestan tiempo. Cuando uno decide estudiar, le hablaba los otros días a una persona que está tomando la determinación de estudiar y está en medio de esa encrucijada. Ay, Dios mío, pero esto que yo quiero estudiar es tanto tiempo y se me va a ir la vida. La vida se va a ir como quiera. El tiempo va a pasar, quieras o no. Y qué mejor que invertirlo en estudiar. Cuando yo empecé a estudiar mi maestría, decía, ay, esto va a ser para eternamente, y uno no le veía el fin. Pero pasaron los años, se terminó. Y ahí está ese deseo ardiente en mi corazón de seguir para adelante, de seguir estudiando. Me han ofrecido otras alternativas y ahí estoy orando y considerarlas porque las decisiones pueden tomar tiempo, pueden tomar esfuerzo, pero hay decisiones que tomamos que nos cuestan, nos restan, porque tomamos determinaciones que nos quitan propósito y destino. Eso es lo que nosotros vamos a ver con este pueblo de Israel, con esta nación que salió de Egipto con mano fuerte, con obras sobrenaturales de un Dios que hizo milagros y prodigios. Y el pecado mayor de este pueblo fue la murmuración. Y la murmuración al principio no parece peligrosa. Al contrario, como que te deja un saborcito de, ay, déjame averiguar qué más. Pero al final parece una sola opinión, parece una reacción emocional, parece una conversación casual. Pero lo que Israel vivió nos enseña una verdad solemne. La queja y la murmuración siempre cobran factura. Mire, hay una de las cosas que yo empecé este año pidiéndole al Señor, hazme consciente de lo que hablo. Pon guarda en mis labios. Y me he visto en situaciones donde quiero hablar, pero el Espíritu me dice, calla. Y no situaciones de murmurar, sino a veces situaciones de logros o de planes que uno tiene, que uno los quiere contar como, yo me parezco a José, que José, pobrecito, contaba los sueños y las visiones que Dios le daba, pero no siempre el que escucha tiene un oído para disfrutar
lo que tú estás hablando. O sea, hay momentos en que hay que guardar un silencio. Y hoy vamos a descubrir qué se pierde cuando hablamos mal. ¿Por qué una generación entera murió sin ver la promesa? No murieron 2 o 3. Una generación entera. Y cómo nuestras palabras nos pueden decidir si avanzamos hacia lo que Dios tiene o si nos quedamos dando vueltas como hizo el pueblo de Israel en el desierto. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Números, porque hoy vamos a leer varias porciones en los capítulos 13 y 14. Pero yo le voy a invitar a que ahí donde usted está, incline su rostro un momento. Como los libros que vamos a mirar son Números 13 y 14, todavía no le voy a dar las porciones, pero a mí siempre me gusta hablar del trasfondo bíblico. ¿Qué es lo que hay detrás para que cuando usted vaya a esa porción entienda el por qué esta porción está escrito? En Números 13 y 14 ya Dios le había prometido la tierra prometida a la nación de Israel que había salido de Egipto. No era una posibilidad, él ya era una certeza. Él le dijo, esto va a ser así. Entonces, hubo un momento de incredulidad dentro del pueblo y por ello, entonces Moisés decide, el Señor le dice, ok, vas a enviar 2 espías, uno representando cada una de las tribus de Israel. Entonces, se fueron los 12 espías, fueron enviados para allá y 10 de esos regresaron con un mal informe. Solo 2 de ellos regresaron con un informe de visión y de esperanza, de, hey, vamos a poder. En el capítulo 14, en los versículos 1 al 45, se narra las 2 reacciones de este pueblo. Mire que yo los he leído esta semana y digo, qué duro. Pero a veces nosotros leemos la Biblia desde una perspectiva de afuera y decimos, qué duro fue ese pueblo, pero nosotros somos así. Dios a muchos de nosotros nos ha dado una palabra, nos ha dado una promesa, nos ha dicho qué va a pasar. Y en el momento en que escuchamos la palabra que Dios tiene para nosotros, la disfrutamos. Pero luego salimos de ese momento de éxtasis y de gozo donde Dios nos habla y empezamos a dudar y empezamos a claudicar entre 2 pensamientos. Y vamos a ver esas 2 reacciones del pueblo ante el informe de los espías enviados a Canaán, porque ahí fue la tierra donde los espías entraron. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 14. Y vamos a leer Números 14, los versículos 1 al 10. Y dice la escritura, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Diga conmigo, todos los hijos de Israel. No me gustaría estar en los zapatos de Moisés como líder ahí. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro. O sea, el pueblo judío, este tipo de pueblo yo creo que eran familiares de nosotros los hispanos porque eran extremistas en sus señales de dolor. Y postrarse sobre el rostro, romperse las vestiduras. Usted ve en la escritura que se echan cenizas sobre la cabeza. Es una señal de dolor y de angustia profunda. Entonces dice la escritura, entonces en el versículo 5, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, o sea, esos son los únicos 2. Josué y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. O sea, abundancia en todos los aspectos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan dulce, una concha. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y mira la respuesta del pueblo. Entonces, toda la multitud, diga conmigo, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová, aleluya, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Era tanto el coraje, tanta la ira, tanta la murmuración, tanto lo que había afectado la mente de estos seres humanos, que cuando dos hombres llenos del poder de Dios les están hablando, hey, no es como los otros dijeron, esto es así, y les recuerdan el poder que hay en la palabra del Señor, toda esa congregación, sin quitar a uno, querían matarlos, querían apedrearlos. Así que, ¿qué vemos aquí? Que las reacciones del pueblo fueron regresar a Egipto. Versículos 1 al 5. Matar a todos los enviados que tenían fe. Vemos que ellos fueron salvados por una intervención divina, mientras que la demás gente fue sentenciada a muerte. Lo vamos a ver después en Números 14 del 10 al 38. Vemos después que aunque ya Dios les dice, este es el juicio que les voy a dar, no se humillan, se vuelven necios porque reaccionan ante el juicio que les venía. Dios diciéndole, ahora van a pagar por este desierto. Y ellos, cabezones, deciden intentar evadir la tierra prometida, contrariando las órdenes que Dios les da. Eso lo vamos a ver luego en Números, en los versículos 39 al 45. Y mire, amado, el problema no fueron los gigantes. El problema fue la reacción del pueblo. Porque gigantes nos vamos a encontrar en nuestro caminar. Pero la reacción de nosotros hacia lo que Dios nos ha dicho es lo que hace la diferencia. La respuesta de Israel tiene las características de un pueblo que siempre está buscando una excusa para quejarse. Yo no sé usted, pero qué difícil es estar al lado de una persona. No me tiene que levantar la mano porque todos hemos estado al lado de alguien que lo que hace es quejarse. Y usted cuando entonces, ok, no le gusta esto, déjame resolver esto. Esa persona entonces se queja por otra cosa y otra cosa. Y es difícil. Entonces, la pregunta que me va a llevar al primer punto es, ¿cuál es el resultado de la queja? Porque la murmuración de este pueblo presentó una declaración colectiva de incredulidad. Y esa declaración tuvo consecuencias eternas. Así que el primer punto, que es slide número 3, el slide número 3 dice, la murmuración detiene el avance del pueblo de Dios. Y vaya conmigo a Números 14, ahí lo está viendo, ahí se los incluí, 29 y 30. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Esto es lo que el Señor le dijo al pueblo cuando no escucharon y querían apedrear a Josué y a Caleb. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Vosotros a la verdad, se lo enfatiza en el verso 30, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué, hijo de Nun.
Y veamos el desarrollo de lo que la duda y la murmuración produce. Lo que debía ser una transición, era un camino corto que ellos podían ir y empezar a disfrutar de la tierra prometida, se convirtió en una tumba. Lo que era un pase de transición, como el resultado de la queja y la murmuración, se convirtió en una tumba. Analiza si tú no avanzas en ocasiones, porque tus propios labios, en vez de llevarte a alcanzar lo que Dios te ha dicho, tus labios te permiten estar dando vueltas y vueltas y vueltas sin lograr el alcance de lo que Dios tiene para ti. Los comentaristas dicen que lo que ellos tenían que caminar era 11 días para entrar a Canaán. Ay, santo, siento la presencia del Señor. Y 11 días de camino se convirtieron en 40 años de estancamiento. Amados, este es el slide número 4. La murmuración no cancela la promesa de Dios, pero sí cancela nuestra participación en ella. Dios no cambia. O sea, si le vas a dar ese aplauso, dáselo al Señor. Tú puedes murmurar lo que te dé la gana. La promesa de Dios no va a cambiar, pero te va a evitar a ti participar en ella. Gloria al nombre del Señor. Ten presente, la realidad es que Dios sigue siendo fiel, pero el murmurador se queda atrás. Ay, ay, ay. Dios sigue siendo fiel. El que murmura sufre las consecuencias de su queja y de su desobediencia a Dios. Y el resultado es que no avance hacia la promesa y se queda atrás como el resultado de su murmuración. Así que no fue el enemigo quien detuvo que el pueblo entrara a Israel, de Israel entrara. Fueron sus propias palabras. La Escritura dice que con nuestros labios confesamos para salvación. Y con nuestros labios podemos denegar a Jesús. Por eso es que, empezando el año, estamos en esta serie de estudios que termina el domingo que viene, de que tomemos la determinación de elegir hablar vida. Tú tienes la capacidad de detener tus pensamientos y decir, no voy a hablar de ello, me voy a concentrar en lo que la palabra dice. Cuando el enemigo empieza a sembrarte duda, no dejes que tome eso ventaja en tu mente. Tú te das cuenta e inmediatamente tú dices, no, esto no proviene de Dios, porque Dios me ha dicho esto y la palabra de Dios dice esto, y tú empiezas a caminar por esa palabra. No importa lo que tus ojos ven, eso no es fácil, yo sé lo que les estoy diciendo, pero tú tienes que seguir caminando. No importa lo que yo no vea, a la derecha, izquierda, que se meta, yo voy a seguir hacia adelante porque Dios me dio una palabra y el que dio esa palabra la va a cumplir. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yo no sé cómo, pero lo que me corresponde a mí es seguir caminando. Lo que me corresponde a mí es seguir obedeciendo. Lo que me corresponde a mí es seguir adorando. Y mientras yo alabo, mientras yo camino, mientras yo obedezco, Dios va haciendo cosas sobrenaturales. A veces cambiando el entorno de la situación y muchas veces cambiándonos a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Cuando murmuramos, frenamos procesos espirituales. Podemos estar cerca de la promesa, bien cerca, pero no podemos entrar, lejos de entrar a ella por causa de lo que hablamos. Así que cambia tu manera de hablar. El avance espiritual requiere fe y hablar siempre palabras que produzcan vida. Al principio le había puesto eso, el avance espiritual requiere fe sostenida, no queja constante. Pero ayer cambié y dije, no, el avance espiritual requiere fe y hablar siempre palabras que produzcan
vida. No quejarse constantemente. Y póngale al lado, se le escribió hashtag, así o más claro. ¿Sí? Entonces, si la murmuración nos detiene, ¿cuál es el resultado de ello? Y cómo cambia la perspectiva y la visión espiritual de lo que Dios nos ha hablado. Esto nos lleva al segundo punto, que es la murmuración cambia el enfoque de la promesa al obstáculo. El informe de la mayoría, los 10 espías, más de la mayoría, estimuló a la incredulidad del pueblo. Vaya conmigo a Números 13, los versículos 25 al 33. Y dice la escritura, los tiene ahí en pantalla. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, trajeron frutos grandes, pero también dijeron, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gente gigante. Amelec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, los otros 10, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Tras que dieron un mensaje mal, se fueron a regar el desánimo entre el pueblo. Porque si hay algo que se mueve rápido, es el desánimo. Usted habla una palabra de aliento y es tremenda y también se mueve con rapidez. Pero usted siembra una palabra de desánimo y esa palabra de desánimo va corriendo, quitándole la esperanza a la gente. Esta gente, además de hablar mal, dando su informe a Moisés, se fueron a hablar mal entre los hijos de Israel, dice el verso 32, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Se exageraron a la enésima potencia. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, todo, porque así hace la murmuración, exagera. Todo el pueblo, todos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, a nuestro parecer. Era lo que ellos se imaginaban, porque la mente es engañosa. Como langostas. Langosta es como un cricket, como un saltamontes. Realmente, más que un grillo, es como un saltamontes. Es más grande. Eso es lo que es la langosta de la escritura. No las langostas que nos comemos no, esas no. Y así les parecíamos a ellos. Mire, amado, Dios les habló a ellos de una tierra que fluía leche y miel. Eso fue lo que Dios le habló. Pero ellos hablaban de gigantes, murallas y derrota. Ante los desafíos, olvidaron el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto en medio de los desafíos que nosotros enfrentamos? Y por eso es que esta palabra está siendo dada, porque estamos viviendo tiempos desafiantes. Yo no sé si usted está viviendo en esta nación, pero estamos viviendo tiempos desafiantes. Y en medio de los desafíos podemos escuchar TikTok, las redes sociales, las noticias, y esa vorágine envolvernos en el temor. Pero nosotros tenemos que detenernos y decir, no, yo voy a creer en lo que la palabra de Dios dijo que va a pasar conmigo. ¿Qué me ha dicho la palabra? Que en el mundo tendré aflicciones, pero que confíe,
porque el Señor ha vencido al mundo. Ese Jesús que dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Gloria al Señor. Así que ten presente que la murmuración siempre magnifica el problema y minimiza a Dios. Ten presente que donde hay murmuración, la fe se encoge o se disminuye. Y el murmurador ve gigantes, donde Dios ve propósitos y legados. Así que el problema no era lo que había en la tierra. A lo mejor podía ser todo eso así, literal. El problema era lo que había en el corazón de ellos. No confiaban en lo que Dios había dicho. Si la murmuración entonces afecta nuestra visión, ¿qué hace la murmuración con nuestra relación con Dios? Y este es mi tercer punto de este mensaje. Vamos a hablar, aquí vamos a introducir a Judas. Y Judas es una carta, una epístola que solamente tiene un solo capítulo. Dice Judas 1, vamos a hablar del verso 16. Y me gustó entre todas las versiones la traducción lenguaje actual, que nos da la oportunidad de entender con mayor claritud. Y dice, esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás, lo hacen solo para aprovecharse de ellos. Gloria al Señor. Judas tiene un solo capítulo y esta carta tiene el propósito de alertar con urgencia a una comunidad cristiana que era nueva, pequeña, no se sabe cuál era esa comunidad, pero Judas le escribe y le está hablando del peligro de los falsos maestros y de las doctrinas falsas. Si usted va a la Escritura, hay un paralelo, si usted está tomando notas, lo puede buscar en la segunda carta de Pedro, de los capítulos 2 hasta el capítulo 3, hay un paralelo con este versículo, con esa escritura. Y él está hablando de los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que habiendo profesado la fe cristiana o haya creído en Dios, decide abandonar, renunciar o rebelarse de estos propósitos. Óigame, yo no sé usted, pero yo últimamente he leído mucha gente conocida dentro del ámbito cristiano. Algunos dentro de mi isla, cantantes, pero he visto también en Estados Unidos ministros americanos, ministros hispanos conocidos que se han vuelto apóstatas, que han cambiado, que han negado la realidad del evangelio y ahora dicen cosas contrarias que la escritura mismo juzga y que considera pecaminoso. Ahora ellos dicen que esto no es así. Inclusive escuché a un pastor diciendo, muy conocido, diciendo, esto Dios realmente no existe. Eso es lo que Judas nos está hablando. Cuídate de esta gente. Gloria al Señor. Vamos a ver los versos 12, 13 y 16. No los incluí ahí, pero los baja, no me acuerdo si los incluí, pero se los voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Usted me puede escuchar y dice, es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua, que el viento se las lleva de un lado al otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Si usted tiene el app en su Biblia, me está siguiendo en la traducción lenguaje actual, el versículo 13 dice, son gente violenta. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Son como estrellas perdidas, condenadas a viajar siempre en la más terrible oscuridad. Esta gente se queja de todo, dice el versículo 16, y lo critica todo. Mírenlo, está bien. Vamos a leerlo todo ahí, el versículo 16 que está en la pantalla. Esta gente se queja, no, con ánimo.
Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo, y cuando hablan bien de los demás es porque tienen una agenda escondida. Lo hacen para aprovecharse de ellos. Sí. Cuídese mucho. No es que va a vivir paranoico. No. Pero cuando una persona empieza a hablar bien, bien, y usted bien y bien, que usted parece un ángel bajado del cielo, levante una bandera roja. Dos cosas pueden ser: genuinamente le ama, ¿verdad? O la segunda, esta persona ha hablado y ha murmurado de usted. Y la culpa lo consume. Y cuando le ve, quiere adornar tanto que llega un momento que usted se siente como, ay, ya, no me digan más nada. Sea racional, sea normal. Sí hay momentos, sí hay sus momentos para reconocer las virtudes de personas. Eso a mí me encanta. Yo soy una persona que mi lenguaje de amor, uno de ellos es las palabras de afirmación, y hay momentos en grupo donde se nos dice, vamos a darle una palabra de afirmación a esa persona. Pero como dicen aquí, no le ponga más chile encima, ni más crema a los tacos, ¿verdad? Dicen, no le ponga más crema a los tacos. Me encanta, por eso doy gracias a Dios, porque yo soy una puertorriqueña con corazón mexicano. Me encantan los dichos. Así que recuerde que la murmuración no solamente afecta a otros, afecta nuestra comunión con Dios. Por esta razón es importante que erradiquemos la queja y la crítica de nuestra vida. Tengo un amigo, tengo un mentor. El mentor es aquella persona que le ayuda, con el que usted puede ser vulnerable. No es la persona que nada más le va a decir las cosas bonitas. Un verdadero mentor también le dice a usted cuando hay cosas que hay que corregir. Y tengo un mentor que cuando usted lo vea en conversaciones que se está yendo fuera de tono, luego le diga a usted, mira, en esta conversación, cuídate porque tú estás en este deseo de cuidarte de la crítica y de la murmuración. Es poner a alguien que nos ayuda en el camino. El murmurador deja de depender de Dios y empieza a confiar en su propia opinión. El murmurador daña a otros con sus palabras y defiende su punto, aunque este punto sea indefendible. Destroza relaciones, destroza familias, destroza carácter, integridad de un ser humano. Pero así como el Señor hizo en la Biblia, Dios defiende a sus hijos. Y yo he visto eso en muchas ocasiones en mi vida, donde me he tenido que quedar callada ante la justicia. Y eso para mí es difícil, pero los que me conocen saben que yo hablo hasta por los codos. Suelta el micrófono, como decía Ricardo Valle, suelta el micrófono. Pero Dios, cuando te dice, guarda silencio, tienes que guardar silencio, pero es porque después tú vas a ver cómo Dios te defiende, como dice la Escritura, que Él exhibe tu justicia como la luz del mediodía. ¿Cuántos de los que están aquí, a las plenas 12 del mediodía, cuando está el verano, usted puede salir afuera y mirar el sol? ¿Puede o no puede? No puede. Es tan fuerte, es evidente esa luz que usted no puede mirar al sol. Así es que Dios te va a defender a ti. En medio de tu humillación, en medio de tu maltrato, mientras tú sigas bendiciendo a quien te maldice. Porque cuando hay bendición no puede haber rencor ni puede haber maldición. Entonces, cuando pasa la primera fase del dolor de quien nos hiere y ya lloraste delante del Señor y tiraste todos los mocos que tenías que tirar, te limpias la cara y te limpias tus mocos. Y empiezas a bendecir a quien te hace daño. Señor, bendícelo. Porque eso es lo que la palabra nos dice. Nos lo dijo en la bienaventuranza. Nosotros tenemos que bendecir porque cuando hablamos bendición no hay rencor. El rencor se va limpiando de nuestro corazón. No se forma amargura, que la amargura nos detiene. Así que, por favor, la queja constante apaga la sensibilidad espiritual. Pero la presencia de Dios se disfruta
donde hay fe, gratitud y esperanza. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál fue el mayor castigo de esta gente que murmuró? No fue morir en el desierto, fue vivir lejos del propósito. Es viendo que allí estaba cerca la tierra que Dios les había prometido y no pudieron disfrutar del propósito. Números capítulo 14, 34. Conforme al número de los días, este es el castigo que les tocó. De los 40 días que reconocisteis la tierra, eso es lo que se tardaron los espías. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esta mañana, mientras yo repasaba, el Espíritu Santo me trajo a la memoria una porción que la puse aquí en mi papel, en 1 Corintios 10, 9 al 11. Se la voy a leer en la traducción lenguaje actual, usted la lee después. Es cuando años después Pablo le habla a la iglesia, haciendo una similitud y dice: no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron, está recordando lo que pasó en Números, y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Amada iglesia, hoy hemos entendido a través de la Escritura que la murmuración no es un asunto pequeño. La murmuración tiene un alto precio. Y en Números 13 y 14 lo hemos visto con claridad. Una generación entera perdió lo que Dios ya le había prometido. Israel perdió tiempo. Israel perdió su destino. Israel perdió oportunidades. Y hasta perdió el privilegio de dejarle una herencia espiritual a sus hijos. Ten cuidado. Porque esto pasó con Israel no porque Dios fallara, sino porque sus palabras, las palabras que este pueblo emitió, revelaron un corazón que dejó de confiar en Dios. Lo repito, no porque Dios fallara, sino porque sus palabras revelaron un corazón que dejó de confiar en Dios. Dios tenía una tierra preparada para esta gente, una tierra donde fluía leche y miel, pero la murmuración de ellos les preparó un desierto. Las palabras no son para asustarnos, sino la palabra de Dios es para dirigirnos y salir de donde estamos, porque los planes de Dios nunca son para nuestro mal. Y Él nunca quiere destruirnos. Él quiere corregirnos para que volvamos al camino. Y yo te invito a que te hagas esta pregunta. Es como si el Señor nos preguntara con amor: ¿qué te estás perdiendo por lo que tú te pasas diciendo? ¿Qué te estás perdiendo por tu manera de hablar? ¿Qué puertas se están cerrando por palabras que están naciendo del temor que tienen tus labios y no de la fe? ¿Qué promesas están detenidas porque has declarado derrota antes de tiempo? ¿Y cuántos desiertos se han prolongado no por falta de provisión, sino por falta de confianza? Pero déjame decirte que hay esperanza, porque el Dios que tú y yo servimos aún perdona y restaura. Y Dios honra la fe del que se arrepiente. Cuando tú y yo tomamos la determinación de cambiar
nuestro lenguaje y volver a creer. Hoy el Señor nos invita a tomar una decisión. No morir en el desierto de la queja, sino caminar hacia la promesa que Dios me ha dado con una boca llena de fe en lo que Dios ha dicho. Mire, lo que una generación perdió, la otra generación lo heredó. Porque esa generación decidió creer. Y yo creo firmemente que Casa de Refugio, es más, vamos a hacerlo legalmente. Yo firmemente creo que la comunidad cristiana, Casa de Refugio, no seremos detenidas por palabras negativas. Seremos una iglesia que habla vida, que honra, que confía y que avanza confiando hacia aquello que Dios ha prometido, hacia todo lo que Dios ha prometido. ¿Cómo sanas tu corazón? Filipenses 4:6 lo dice. Sustituye la queja por la oración. Presenta delante del Señor todas las cosas con acción de gracia. Hay una cosa diferente entre lo que es quejarte y lo que es el lamento. La queja es donde te revuelcas y vas olvidando las promesas de Dios. El lamento es lo que vemos que muchos salmistas hacían, donde se tiraban postrando, llorando en medio de su dolor, pero en medio del dolor decía, pero tú, Señor, puedes hacerlo. Yo estoy en este dolor que no puedo avanzar, pero tú, Señor, puedes hacerlo. Yo no te estoy diciendo que vivas en una vida de negatividad o de negación. Llora lo que tengas que llorar. Lamenta delante del Señor, pero levántate en confianza, caminando hacia aquello lo que Dios te ha prometido. Escribe una lista. Mire, escribir es terapéutico. Cuando usted hace un journal, yo me acuerdo que en las primeras clases de la universidad, que una de las clases era escribir journal, yo le escribía a la profesora, ¿por qué es que escribir tanto? Y ella me dijo, porque escribir es terapéutico. A la medida que escribes, vas procesándolo en la mente. Tienes escrito en el papel lo que has pensado y puedes volver y mirar sobre el papel. Yo todas las mañanas, después de mi tiempo de oración, desde diciembre para acá, tengo un escrito. Lo puede tener en un papel, en sus notes, donde usted lo quiera. Puede hacer un voice memo. Y ahí yo les recomiendo que usted escriba las promesas que Dios te ha dado a tu vida. Las promesas que tú has escuchado para la iglesia. Y en un lugar donde tú las puedes leer, léelas y proclámalas en voz alta. Y cambia tu manera de pensar. Hazte consciente de lo importante de lo que hablas. Y enfócate en testificar de las grandezas de Dios para tu vida. Porque mi mamá siempre nos decía 2 versículos todos los días. Y uno de ellos es, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Recuerdo que unos meses antes de morir, no sabíamos que iba a morir, ella siempre nos decía ese y el otro era, ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Eso era lo que a mí y a mis hermanos todos los días, en la mañana y en la noche, ella fielmente nos repetía. Ya después se lo decía a Ricardo, mi esposo también. Y una vez mi hermano, uno de ellos que estaba apartado, le dijo, ya me tienes cansado diciéndome que no he visto justo desamparado. Mira cómo María el huracán me dejó que perdí mi negocio de camiones. Y yo no soy justo, así que no me lo digas más. Y mi mamá volvió y le dijo, déjame repetírtelo. Esas son matriarcas de antes. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú no serás justo, pero yo soy justa y tú eres mi descendencia. Tú no vas a mendigar pan. Mire, amado,
nosotros hablamos ahora mi hermano diversificó y él tiene un negocio de reparación de camiones. No da abasto, no da abasto. El dinero, mi otro hermano dice, le tengo que acordar porque a veces pasan 3 semanas y se le olvida cobrarle a ciertos clientes, porque tiene ya tanto dinero que se le olvida y le, pues mira, me puede contratar a mí como administradora y yo le hago la facturación y le llamo a la gente. Y él ahora dice, lo que mami decía era verdad. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.